Sumergiéndonos en las arenas del tiempo, nos preparamos para desentrañar la historia de uno de los faraones más enigmáticos y fascinantes del antiguo Egipto, Tutankamón. Su tumba, descubierta casi intacta, ha cautivado la imaginación de historiadores, arqueólogos y soñadores por generaciones, convirtiéndolo en un ícono de misterio y esplendor. En esta jornada, a través de Voces de lo Desconocido, te invitamos a explorar la vida, el reinado y el legado de un joven faraón cuyo nombre ha trascendido los siglos, dejando huellas imborrables en la historia de la humanidad. Tutankamón, cuyo nombre resuena como un eco de poder y misterio, ascendió al trono de Egipto en una época de gran turbulencia y cambio. Su reinado, aunque breve, se convirtió en el foco de innumerables debates y especulaciones, no solo por las circunstancias políticas y religiosas que lo rodearon, sino también por la prematura y misteriosa muerte que lo llevó a ocupar su tumba dorada. El descubrimiento de su tumba en 1922 por Howard Carter abrió una ventana a un pasado glorioso, revelando tesoros que deslumbraron al mundo y arrojando luz sobre los rituales, creencias y la vida cotidiana del antiguo Egipto. Sin embargo, este hallazgo también despertó una fascinación que va más allá de lo académico, alimentando leyendas sobre maldiciones y despertando un interés perpetuo en la figura del joven faraón. En este episodio, nos adentraremos en los corredores del tiempo para descubrir quién era realmente Tutankamón, más allá del oro, más allá del misterio que envuelve su nombre. Exploraremos las intrigas de su corte, los desafíos de su reinado y las teorías que rodean su muerte. A través de los ojos de quienes lo conocieron y de los expertos que han dedicado su vida a estudiarlo, reconstruiremos la historia de un rey que en su corta vida logró convertirse en leyenda. Prepárate para un viaje a la tierra de los faraones, donde la historia y el mito se entrelazan en el relato de Tutankamón, el faraón niño, cuya memoria sigue viva, iluminando las sombras del pasado con la luz de su eterno misterio. En noviembre de 1922, el silencio milenario de las colinas de Tebas fue roto por una expedición liderada por el arqueólogo británico Howard Carter. Tras años de búsqueda meticulosa, financiada por el entusiasta del Egipto antiguo, Lord Carnarvon, Carter se encontró ante los escalones que conducían a una puerta sellada, la entrada a una tumba olvidada. Con el primer golpe de piqueta sobre la roca, el destino quiso que el mundo estuviera a punto de redescubrir a uno de sus faraones más icónicos, Tutankamón. La apertura de esta tumba, casi intacta, fue un acontecimiento sin precedentes en la historia de la arqueología. Dentro, los tesoros de un antiguo Egipto en su apogeo esperaban, preservados por el deseo de inmortalidad que guiaba a los egipcios en su preparación para el más allá. Carter, al asomarse por primera vez a través de un pequeño agujero en la puerta de la cámara funeraria, se encontró con la luz de su linterna reflejada en el oro y las joyas que llenaban la sala. Un espectáculo que dejó al mundo sin aliento. Este descubrimiento no solo sacó a la luz el sepulcro de Tutankamón, sino que también abrió un portal a una era dorada del Egipto faraónico. Cada objeto hallado dentro de la tumba tenía una historia que contar, desde el icónico sarcófago dorado hasta las exquisitas joyas, muebles y amuletos destinados a proteger y servir al faraón en su viaje al más allá. Estos artefactos ofrecieron una visión sin precedentes de las creencias religiosas, las prácticas funerarias y la vida cotidiana de una civilización que, aunque había desaparecido hace milenios, seguía fascinando a la humanidad. No obstante, el descubrimiento trajo consigo algo más que admiración y asombro. Pronto, rumores de una maldición que acechaba a aquellos que perturbaron el descanso del faraón comenzaron a circular. Alimentados por la muerte prematura de Lord Carnarvon y otros miembros de la expedición bajo circunstancias misteriosas. Estas historias, a menudo exageradas por la prensa de la época, añadieron una capa de misterio y emoción a la figura de Tutankamón, convirtiéndolo en un símbolo del poder eterno y el enigma del antiguo Egipto. A través del descubrimiento de su tumba, Tutankamón pasó de ser un faraón menor
poco conocido fuera de los círculos académicos, a convertirse en una leyenda, cuya vida, muerte y resurrección simbólica continúan cautivando a generaciones. En este episodio, al mirar hacia atrás desde el momento de su redescubrimiento, buscamos comprender no solo el impacto de este hallazgo en el campo de la egiptología, sino también cómo la figura de Tutankamón sigue resonando en nuestra búsqueda por conectar con nuestro pasado colectivo. La apertura de la tumba de Tutankamón no solo reveló secretos de un pasado largamente olvidado, sino que también dio origen a uno de los misterios más intrigantes y persistentes del siglo XX, la maldición del faraón. Este fenómeno, entretejido con tragedia y misterio, y la luz que arrojó sobre el conocimiento de la época faraónica de Egipto, conforman un capítulo fascinante en nuestra historia. Desde el momento en que Howard Carter y Lord Carnarvon penetraron en la última morada de Tutankamón, los rumores sobre una maldición ancestral que protegía la tumba del faraón comenzaron a circular. La prematura muerte del Lord, apenas 5 meses después del descubrimiento, por una picadura de mosquito infectada, fue el primer suceso que alimentó las especulaciones sobre fuerzas sobrenaturales en juego. La prensa de la época hizo eco de estas historias, sugiriendo que la violación del eterno descanso del faraón había desencadenado una maldición sobre aquellos que osaron perturbarlo. A pesar de la fascinación que generó la idea de una maldición, la ciencia y la razón buscaron explicaciones más terrenales para las desgracias que siguieron al descubrimiento. Investigaciones posteriores sugirieron que las muertes podrían atribuirse a causas naturales, como enfermedades transmitidas por los hongos presentes en la tumba sellada durante milenios. Sin embargo, el mito de la maldición perduró, capturando la imaginación del público y añadiendo una capa de misterio a la ya fascinante historia de Tutankamón. Más allá del mito y la especulación, el verdadero legado del descubrimiento de la tumba de Tutankamón yace en la ventana que abrió el conocimiento de la civilización del antiguo Egipto. Los tesoros encontrados dentro de la tumba, magníficamente preservados, ofrecieron una visión sin precedentes de las prácticas funerarias, la religión, el arte y la vida cotidiana de la época. El sarcófago de oro macizo, las exquisitas joyas, las armas, los carros y los objetos personales del faraón proporcionaron un testimonio tangible de la riqueza y sofisticación de una cultura que, hasta entonces, se conocía principalmente a través de textos y relieves rupestres. El estudio meticuloso de estos artefactos ha permitido a los egiptólogos reconstruir aspectos de la historia de Egipto con una precisión nunca antes posible. La tumba de Tutankamón se convirtió en un caso de estudio fundamental para comprender el papel de los faraones en la sociedad egipcia, así como las creencias religiosas que guiaban su preparación para la vida después de la muerte. Este conocimiento ha sido crucial para desentrañar los misterios de una de las civilizaciones más intrigantes de la historia humana. Y así, mientras el mito de la maldición del faraón continúa fascinando a muchos, es el invaluable legado arqueológico y cultural lo que verdaderamente perdura el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. A través de este hallazgo, el joven faraón, que reinó hace más de 3000 años, sigue enseñándonos sobre la grandeza y complejidad del antiguo Egipto, recordándonos que la realidad puede ser tan cautivadora como cualquier leyenda. Tutankamón, cuyo nombre significa la imagen viva de Amón, ascendió al trono de Egipto siendo apenas un niño, en un periodo de profundos cambios políticos y religiosos. Su reinado, aunque corto, estuvo marcado por el intento de restaurar las antiguas costumbres y dioses de Egipto, después de las controversias religiosas provocadas por su predecesor, Akenatón. Pero fue en la quietud de su vida privada, en los confines de su palacio, donde se desarrollaron los últimos actos de su breve existencia. Las circunstancias exactas de la muerte de Tutankamón han sido objeto de fascinación y especulación. Durante mucho tiempo, se creyó que había muerto de manera repentina, quizás asesinado, dada la naturaleza inesperada de su fallecimiento y su juventud. Sin embargo, análisis modernos del cuerpo momificado del faraón, incluyendo pruebas de ADN y tomografías computarizadas, sugieren una historia diferente.
Estos estudios han revelado que Tutankamón sufrió de varias enfermedades y condiciones físicas, como una fractura en la pierna que se infectó, malaria y deformaciones genéticas, probablemente debido a la endogamia practicada por la realeza egipcia. Estos hallazgos indican que su muerte pudo haber sido el resultado de su frágil estado de salud, exacerbado por el accidente que le lesionó la pierna, más que el resultado de un asesinato directo. Los últimos momentos de Tutankamón debieron haber estado marcados por el dolor y la incertidumbre. A pesar de la grandeza de su posición, enfrentó sus días finales como un joven lejos de comprender completamente los retos y peligros de su entorno. Su muerte dejó un vacío en el trono de Egipto, precipitando una serie de eventos que culminaron en cambios significativos en la estructura de poder del antiguo reino. La preparación de su tumba, un proceso que normalmente tomaba muchos años, tuvo que ser acelerada. Esto podría explicar por qué, a pesar de la riqueza de los objetos encontrados dentro, su tumba es relativamente pequeña para los estándares de un faraón. Aún así, los artesanos y sacerdotes trabajaron diligentemente para asegurar que el rey fuera equipado para su viaje al más allá, como lo demuestra la magnificencia de los artefactos que lo acompañaban. La muerte de Tutankamón marcó el fin de su linaje y un punto de inflexión en la historia del antiguo Egipto. Sin embargo, a través del descubrimiento de su tumba y los tesoros que contenía, Tutankamón logró una inmortalidad que probablemente nunca imaginó. Hoy, su historia, especialmente los misterios que rodean su vida y muerte, continúa fascinando a personas de todo el mundo, sirviendo como un puente entre el pasado y el presente y recordándonos la complejidad y la riqueza de la historia humana. Apenas fui nombrado rey de Egipto, el peso del mundo se posó sobre mis hombros jóvenes. Asumir el trono en una época de tanta incertidumbre y cambio era un desafío que jamás imaginé enfrentar tan pronto. La responsabilidad de guiar a mi pueblo y restaurar el orden divino consumía mis pensamientos, llevándome a buscar consuelo y guía en los dioses que mis antecesores habían desafiado. Cada día, en la soledad de mis aposentos o en la majestuosidad de los templos, reflexionaba sobre el papel de este vasto universo. Me preguntaba si mis decisiones serían suficientes para garantizar la prosperidad de Egipto, si mi reinado sería recordado con benevolencia por aquellos que me sucedieron. Mi conexión con los dioses se fortaleció, encontrando en ellos un faro de esperanza y un recordatorio de que no estaba solo en este viaje. Pero entonces, la fatalidad tocó mi puerta. Una lesión en mi pierna, aparentemente insignificante al principio, se convirtió en la fuente de un dolor incesante que ninguna poción o encantamiento podían aliviar. Los médicos y sacerdotes se turnaban a mi lado, sus rostros tensos ocultando la verdad que sus labios no se atrevían a pronunciarme. Mi cuerpo, una vez lleno de vida y energía, se convirtió en mi prisión, encadenándome a una cama desde la que podía ver el ocaso de mi existencia. En mis últimos días, la línea entre el sueño y la vigilia se difuminó. Conversaciones susurradas con los dioses se mezclaban con visiones de un Egipto que yo ya no gobernaba. La tristeza por una vida no vivida llenaba mis momentos de lucidez, pero en mi corazón una chispa de esperanza perduraba, la esperanza de que mi viaje al más allá me reuniría con aquellos que habían partido antes que yo. Y entonces, el silencio, un silencio profundo y eterno que me envolvió cuando mi espíritu abandonó el cuerpo mortal. Me sumí en un sueño del que creí que nunca despertaría, un sueño custodiado por los rituales y encantamientos que aseguraban mi paso al otro mundo. Pero desperté, no a la vida como la conocía,
sino a una realidad alterada por el paso del tiempo. Confusión y asombro llenaron mi ser al sentir la presencia de extraños en mi tumba, intrusos que rompieron el sello de mi descanso eterno. A través de sus ojos vi un mundo cambiado, uno que miraba hacia atrás, hacia mí, con una mezcla de reverencia y curiosidad insaciable. Mi resurrección, aunque no como había imaginado, me brindó una nueva forma de inmortalidad. Mis pensamientos, mis tesoros, mi historia, ahora compartidos con un mundo que, aunque lejano en el tiempo, busca comprender y conectar con el joven faraón que fui. En este cruce de caminos entre el pasado y el presente, me doy cuenta de que aunque mi vida fue breve, el legado de Tutankamón perdurará por siempre. Un puente entre las eras, un testimonio de la eterna búsqueda humana por descifrar los misterios de la vida y la muerte. Con la historia de Tutankamón hemos navegado a través de los ríos del tiempo, descubriendo no solo los secretos guardados en su tumba, sino también las reflexiones íntimas de un joven rey enfrentado a la inmensidad de su destino. Este viaje nos ha llevado desde el esplendor de su reinado hasta el misterio que rodea su muerte y el impacto eterno de su legado. A medida que cerramos este capítulo, queremos agradecerles por acompañarnos en esta exploración a través de las arenas del antiguo Egipto. La vida de Tutankamón, envuelta en oro y misterio, sigue fascinándonos, recordándonos que la historia a menudo es más asombrosa y profunda de lo que podemos imaginar. Si este episodio ha despertado su curiosidad o ha enriquecido su apreciación por los misterios del pasado, les invitamos a compartir sus pensamientos y descubrimientos. Comenten, compartan este viaje con otros entusiastas de la historia y únansenos en nuestra continua búsqueda de conocimiento y entendimiento. No olviden dar like y suscribirse para no perderse ninguno de nuestros futuros episodios, donde seguiremos desentrañando los enigmas que el mundo tiene para ofrecer. Gracias por escuchar Voces de lo Desconocido. Hasta la próxima. Mantengan viva la curiosidad y sigan explorando los misterios que nos rodean, en busca de las historias que aún esperan ser contadas. Hasta nuestro próximo encuentro en las sombras del pasado.